Mi nombre es Domingo Jesús Lorenzo Díaz, soy profesor de Estadística 1 en el grado de ADI y Economía en la Universidad de La Laguna, y el objetivo de este vídeo es comentar brevemente una de las utilidades del uso de números índices en la comparación de magnitudes económicas. Concretamente, en este ejemplo vamos a ver el Producto Interior Bruto y la cifra de ocupados de la encuesta de población activa para Canarias. En primer lugar, vamos a descargar los datos tanto del PIB como de la población ocupada, de dos páginas de fuentes de información diferentes. El PIB lo vamos a descargar del INE. En este caso haremos uso del PIB en términos corrientes y no en términos de volumen. Entre otras cosas porque en volumen, que es la cifra más utilizada para ver la evolución real de una economía, esa magnitud ya viene dada en un número índice y no nos podría servir como ejemplo. Por eso hemos tomado el PIB en miles de euros y la población ocupada en miles de personas. Bueno, sin más vamos a iniciar la descarga y a hacer una representación gráfica de las dos series. Nos dirigimos a la página del INE y en el apartado de Economía, en Cuentas Económicas, descargamos la información homogénea en la Operación Estadística Contabilidad Regional de España. Vamos a seleccionar en este caso solamente la Comunidad de Canarias, la magnitud es el PIB y la serie total desde el año 2000 hasta el 2012. Vamos a colocar la variable periodo en filas y la comunidad autónoma en columnas y consultamos la selección realizada. Esta tabla de datos la podemos copiar o incluso exportar a un formato manejable. Vamos a exportarlo a Excel. Y en el Excel, que automáticamente se nos descarga, vamos simplemente a copiar la tabla de datos en un Excel de trabajo, donde pondremos las dos series. Vamos a renombrar las variables. Y la serie de años vamos a colocarla en un formato común que sea numérico. Bien, como ven, esta unidad de medida la vimos en la descarga. Volvemos si quieren de nuevo al Excel. Es miles de euros y representa el Producto Interior Bruto a precios de mercado base 2008, es decir, el año de referencia y de metodológicamente utilizado es el año 2008. Y vamos ahora a recurrir a la serie de ocupados de otra fuente, que en este caso sería la EPA. Para ello utilizamos la página del ISTAC, del Instituto de Economía y Estadística, y en la sección de empleo, en el apartado de empleo y relación con la actividad económica, la primera de las operaciones estadísticas en la encuesta de población activa. Si nos dirigimos a los datos ocupados de forma publicados trimestralmente, podemos descargar, entre otras cosas, pues la población ocupada. Hay varias posibilidades de descarga. Vamos a ir directamente a la sección, al tema de población ocupada y seleccionamos el total de la población. Vamos a reordenar, a invertir el orden de los periodos y vamos a empezar en el año 2000. Cogemos el primer año y con la tecla Shift podemos llegar hasta el 2012. Ese sería el periodo que nos interesa comparar con el PIB para ambos sexos, y de nuevo colocamos el periodo en fila. Consultamos la selección realizada y ahora tendremos la información con una serie trimestral y las medias anuales como promedio
de cada uno de los 4 trimestres. En este caso, de nuevo podemos exportarlo a Excel. Incluso podríamos haber seleccionado únicamente los datos anuales, aunque creo que en el Excel lo podemos hacer más fácil y más rápido. Vamos a exportar esta información al Excel. La abrimos y de nuevo podemos, si quieren, podemos eliminar esta información arriba. Creamos un filtro y podemos quedarnos solamente con aquellas categorías o periodos temporales que contengan la palabra anual. Ahora tendríamos la serie anual de ocupados, copiamos los datos directamente sí, y los pasamos, vamos a pasarlos a un formato de número. Los copiamos y los pegamos en el Excel de trabajo que habíamos creado previamente. Podemos pegar aquí y vamos a poner ocupados. Bien, ya tendríamos la serie de ocupados. Que en este caso, como vimos al principio, si volvemos a la página de listar, la unidad de medida en este caso son miles de personas y la variable PIB es miles de euros. Como ven, tenemos dos variables económicas con unidades de medida diferentes. Y como ven, también las magnitudes son bastante diferentes. En un caso estamos hablando, vamos a representar esto, estamos hablando de 25.300 millones de euros. En este caso son 25 miles de millones y en este caso 673.000 ocupados. El primer problema que nos encontramos es que si intentamos hacer una representación gráfica de esta serie, por ejemplo un gráfico de líneas, y vamos a finalizar, lo que ocurre es que solamente nos va a aparecer una de las series porque los valores tan grandes de una serie con respecto a la otra hace que sea casi no se vea. Debería estar por aquí abajo en la variable ocupado. Por lo tanto, el primer paso que vamos a hacer es construir números índices. Vamos de nuevo a la guía y estamos en este punto. Hemos hecho una representación gráfica de las dos series que al tener unidades de medida diferentes, pues prácticamente una de ellas no la podemos observar. A continuación lo que vamos a hacer es transformar las dos series anteriores mediante números índices con base 2008. Ahora sí vamos a poder representar gráficamente las dos series nuevas, las dos series de índices, y haremos alguna interpretación de los resultados obtenidos. Concretamente vamos a intentar comparar el año 2012 con el año base, a ver cuál ha sido la evolución desde el año 2008 al 2012, en este periodo de crisis, y comprobaremos también que las tasas de crecimiento anuales son invariantes al hacer la transformación de los números índices. Y por último, construiremos un indicador compuesto. Volvemos de nuevo al Excel de trabajo y para construir simplemente un número índice, como saben, pues vamos a construir primero el número índice de la variable PIB. Basta con coger cada valor de la serie y dividirlo por el valor del año de base o de referencia que queremos utilizar. En este caso es el 2008 y con la tecla F4 o poniendo el símbolo del dólar fijamos la celda como referencia. Multiplicamos cada valor por 100 y tendremos un índice sobre 100 de esta serie. Arrastramos y como ven tendríamos el número de índice del PIB en base 2008. Vamos a construir el número de índice para los ocupados, que se hace de la misma forma. Podemos incluso arrastrar hacia acá y luego cambiar la celda de referencia, que es la de ocupados. Arrastramos esta fórmula y como ven tenemos aquí el periodo de referencia, que es el 100. Bueno, ahora como ven ya tenemos las dos series. Podemos representar gráficamente esta información. Simplemente bastaría con este mismo gráfico, podemos aprovecharlo, pero movemos
las series a los números índices. Como ven, podemos fijar incluso una escala mínima de 55, por ejemplo, y estas líneas hacerlas un poco más invisibles. Podemos observar en este gráfico ya en una sola gráfica sin unidades de medida, porque como ven, una de las principales ventajas de la construcción de un número índice es que el número índice ya no tiene unidades de medida, un indicador adimensional que permite comparar magnitudes diferentes, en este caso el PIB, y por otro lado los ocupados, y ver la evolución que han tenido las dos variables en el tiempo, desde el 2000 al 2012. Como pueden observar en el gráfico, ya se ve claramente el efecto crisis, incluso en este caso el adelanto en la caída que se produce en la cifra de ocupados y un mayor retraso en la cifra del PIB. Y también se observa claramente la mayor caída que ha tenido la variable ocupado frente a la variable Producto Interior Bruto. Bien, otra de las posibles interpretaciones que podemos hacer de cada uno de los indicadores, pues por ejemplo, como cada número índice refleja la situación con respecto al periodo de referencia, pueden ver claramente, pues por ejemplo, que de cada 100 euros de PIB que había en el 2008, pues ahora en el 2012 hay 95, o sea, se han perdido casi un 5% de esta magnitud, y en términos de ocupados casi el 13% de cada 100 personas que trabajaban en el 2008, ahora en el 2012 solo quedan 87, lo cual refleja una mayor caída en esta variable respecto a la variable del PIB. Bien, repito que el análisis de la evolución de una economía en términos del PIB no suele hacerse con esta variable, que está medida en términos corrientes, sino que suele hacerse con una variable medida en cantidades físicas o de volumen, que normalmente se publica ya como un número índice. Por lo tanto, en este caso, hubiera carecido de interés el haberla estudiado, ¿no? El objetivo es simplemente comparar dos magnitudes en términos monetarios una y en términos de personas físicas, y convertirlas a una nueva unidad, a un nuevo indicador que no tiene unidad de medida y que nos refleje claramente la evolución de las dos series. Bueno, por último, otra de las utilidades que suele tener un número índice es que podemos construir con índices simples varios indicadores sintéticos o indicadores compuestos. En este caso podríamos poner, por ejemplo, un indicador compuesto de evolución de la economía, pues el 60% del PIB y el 40% de los ocupados. Es simplemente un mero ejemplo, no tiene ninguna utilidad económica, pero para que vean que con varios indicadores, con varios números índices, podemos construir un indicador compuesto o sintético de la evolución de la economía, simplemente ponderando varios indicadores. Si lo construimos en nuestro ejemplo, pues bastaría pues con construir un nuevo índice que podríamos llamar compuesto, simplemente multiplicando, por ejemplo, el PIB por el 60% y los ocupados por el 40%. Ya tendríamos un nuevo número índice que tendrá base en 2008, y en este gráfico pues incluso podríamos añadirlo. Como ven, esta nueva serie va a ser un promedio un poquito más cercana a la del PIB por el 60% que respecto a los ocupados, pero un promedio de las dos líneas que habíamos dibujado. Podemos agregar una nueva serie que le damos este nombre, y los valores serán los que hemos construido recientemente. Vamos a aceptar, y esta línea amarilla, que vamos a cambiar el color, sería la evolución de nuestro indicador compuesto. Bueno, esto ha sido la idea de la clase, que utilizarán series económicas y que las transformaran en números índices para poder compararlas más fácilmente. Espero que haya sido de interés.